un día un amigo, pues tú y yo estamos aquí porque un día un tío se levantó de la tumba y él estaba hablando de cómo el cristianismo se eh, sostiene en una sola idea. La idea del cristianismo es que un hombre venció la muerte. En ninguna otra cosmovisión, en ninguna otra creencia, jamás se reporta históricamente el hecho de que el representante de esa doctrina, de esa fe, de ese grupo religioso, haya sido capaz alguna vez de vencer la muerte. Y por ese solo hecho, que para nosotros no de forma dogmática, sino de forma verídica y objetiva, es un hecho histórico, comprobable desde el momento que Jesús de Nazaret fue una persona real. Y desde el momento en que se descubrió que esa tumba estaba vacía, para nosotros eso ha sido el cambio y la idea que sostiene toda nuestra fe. Esa es la diferencia ante cualquier otra cosmovisión. Esa es la diferencia y la razón por la cual tú y yo podemos estar aquí sentados, no solamente emocionados ni felices, sino convencidos. Convencidos de que nuestra fe es real, descansa en hechos históricos, descansa en un hecho incontrovertible hasta el momento. Jesús ha resucitado. Quiero empezar leyendo un poema de S.W. Gandhi que dice: por la muerte a la muerte derrotó, hecho pecado al pecado derrocó, descendido a la tumba a esto destrozó, y a la muerte al morir mató. Señor, te damos gracias porque hoy estamos aquí gracias a ti. No solo fue tu sacrificio, fue tu resurrección. Tú venciste a la muerte para darnos seguridad eterna, para darnos vida eterna, para que hoy nuestra fe se cuente por generaciones y durante generaciones. Desde hace mucho tiempo atrás y por mucho tiempo más seguirá habiendo personas que se sigan sosteniendo en esta sola verdad. Cristo resucitó y con Él juntamente nosotros hemos sido resucitados. Amén. Pues es hoy un día especial y hablando precisamente de los eventos que sucedieron el día que Cristo resucitó de los muertos, encontré 3 eventos que llamaron mucho mi atención, 3 encuentros. Estamos muy familiarizados con la frase un encuentro con Dios. Y a partir de la idea de un encuentro con Dios, entendemos que muchas cosas pueden ser reparadas en nuestra vida. Entendemos que muchas cosas pueden cobrar un significado diferente. Muchos de nosotros estamos aquí gracias a un encuentro con Dios. Muchos de nosotros hemos permanecido gracias a un encuentro con Dios. Desde el día que Cristo resucitó de entre los muertos, Él va y encuentra a sus discípulos. Y justo en los relatos que pasan inmediatamente después de que Cristo ha sido resucitado, encontramos 3 encuentros muy especiales. 3 encuentros que hacen la diferencia entre personas endebles volviéndose personas fortalecidas. 3 encuentros que representan transiciones. Transiciones en donde aquellos que pudieron ver al Cristo resucitado entendieron más allá de lo visible, lo visible. Presenciaron más allá de lo temporal, lo eterno, de lo limitado a lo universal, de lo físico a lo espiritual. En medio de cada situación, en medio de un momento donde la iglesia o los primeros creyentes, los primeros frutos de la iglesia enfrentaban un punto de transición y de decisión que cambiaría el resto de sus vidas, encontramos estos encuentros. A través de estos encuentros,
Jesús estaría transformando a sus discípulos y a sus también ahora apóstoles de un grupo temeroso a un grupo confiado, de simples espectadores a testigos, testigos que firmarían su testimonio con su propia sangre. Un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús fue la diferencia en cada una de estas tres personas. Y no eran simplemente ya estos creyentes impotentes. Luego de este encuentro fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora su corazón pasó de ser un corazón que vacilaba a un corazón convencido. La debilidad fue transformada en poder y autoridad. Todo gracias a un encuentro con Jesús. La primera persona en encontrarse con Jesús la encontramos en Juan 20, 11 al 18. Y es María Magdalena. María Magdalena había tenido asientos de primera fila para presenciar la crucifixión. Definitivamente, para María Magdalena, este había sido un acontecimiento. Y entendemos la gravedad de este acontecimiento dada su reacción. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Sabes, para María Magdalena, no conforme con la daga en su corazón que había sido presenciar a su maestro crucificado, ahora cuando ella se aproxima junto con otras mujeres a llevar a las especias y las preparaciones para honrar el cuerpo del maestro, ahora se encuentra con un nuevo problema, una nueva situación. Por encima del pesar que ya había en su corazón, hay una situación todavía agregada. Ya no está. No hay nadie a quien honrar. No hay forma de proceder. No hay despedida. No hay otro momento de luto. No hay remembranza. Se lo llevaron. Y ese es el llanto que sobrecoge a María Magdalena, que se han llevado, le han arrebatado, según ella cree, lo último que le quedaba de su maestro. María tuvo una conversión muy radical. María, según lo dicen Marcos y Lucas, estaba poseída por 7 demonios, no más 7, de los cuales Jesús la hizo libre por completo. Y a partir de ese momento, inclusive de los 3 casos que vamos a estudiar, creo que era de hueso colorado, la más devota, la más ferviente. Porque una transformación así de radical es lo que normalmente produce en nuestros corazones. Muchos de nosotros estamos aquí probablemente debido a una transformación de ese tipo, debido a un evento así de escandaloso, así de sobrenatural. Todos pasamos en algún momento de muerte a vida, pero para algunos de nosotros la muerte verdaderamente pesaba, y hablo de muerte espiritual. Si no es que quizás también haya alguien que hubiese estado en peligro de muerte, real, natural. Pero pesaba sobre nosotros la muerte y de pronto, milagrosamente surgió la vida. Para María Magdalena, este es el caso. No sabemos nada de María Magdalena y muchas veces la confundimos, incluso puede que haya un mensaje donde yo mismo la haya confundido. No es María la que unge a Jesús con el perfume de alabastro. Tampoco es María la hermana de Lázaro. Lo único que sabemos de María, lo sabemos por su nombre, que era de un pueblito llamado
Magdala, que Jesús sacó de ella 7 demonios y que a partir de ese momento ella no se había despegado para nada del maestro. Pero pronto se lo arrebataron. Y cuando nuestra fe ha vivido momentos tan intensos, transformaciones tan radicales, yo creo que llegan estos momentos de prueba y nos topamos contra la pared de lo inevitable. Nos topamos contra la pared del dolor o de la angustia. O nos topamos con paredes, ¿qué digo difíciles? Sino más bien imposibles de escalar. Cuando topamos con esas paredes, probablemente emerja la pregunta: ¿y qué clase de fe tengo? Quizás es la pregunta que se estaba haciendo María Magdalena. ¿Qué clase de fe podía tener María Magdalena en ese momento? Todo el testimonio de su conversión, toda la realidad en base a la cual ella había vivido, estaba ligada a la presencia física del maestro. Pero era ahora ya ni presencia ni maestro. Y quizás la idea: ¿y qué fue entonces lo que me pasó? ¿Fue una mentira? ¿Fue una emoción? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Fue cierto esto que viví? Efectivamente no estaba ya más pisoteada por el azote y la opresión de estos demonios. Ella podía atestiguar en su propio favor que había algo real en su conversión, que había algo real de la obra de Cristo sobre su vida. Pero sin Cristo, sin la figura del maestro, ¿qué es lo que le podía quedar de realidad a la obra del maestro? Es por eso que Jesús le habla de una forma personal, por su nombre. Versículo 14. Jesús está a punto de darle lo que necesita. La respuesta para un creyente que se ha topado contra la pared de la decepción, de lo inevitable, de lo natural, está a punto de verse quebrantada por lo que dice el maestro. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. María. El maestro le habla por su nombre y la respuesta de ella nos dice exactamente a quién estaba buscando. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. María estaba buscando a su maestro, pero esto no era lo que Jesús quería revelarle. Jesús tiene que hablarle personalmente. Jesús tiene que hablarle por su nombre. ¿Te fijas? Le dice mujer y no entiende, pero le dice María. Tiene el cuidado de dirigirse personalmente hacia ella y entonces sus ojos son abiertos. Tú y yo tenemos la gran dicha de que no solamente fuimos adoptados entre una multitud incontable de hijos. ¿Sabes? Como esas familias que luego tienen 10, 12 hijos que ya no saben ni cómo se llama. Uno tiene 3 y a veces se confunde. Pero el maestro no se confunde y nos conoce por nombre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y María ciertamente era una oveja de Cristo, que oye la voz del maestro y dice: Él es mi maestro. Pero esto no era lo que María necesitaba. La respuesta extraña de Jesús, que era una de las cosas que leía y me extrañaba, ¿por qué Jesús
le hablas primero tan tiernamente y luego de una forma que pudiese malinterpretarse como casi despectiva, le dices, suéltame. Versículo 17, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto, ya no al Maestro, al Señor, con S mayúscula, al Kyrios, el mero mero del reino. He visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Es en esta respuesta extraña, diferente, donde María recibe lo que María necesitaba. María necesitaba saber que la clase de fe que tenemos no termina con la muerte de un mártir sangrienta y violenta en una cruz, sino que la clase de fe que fue cultivada, la semilla, el grano que tuvo que morir para luego vivificar, es una fe eterna. Es una fe que trasciende lo físico, que va más allá del tiempo, del espacio. Es una fe absoluta que conecta en la eternidad. Sí, frente a la pared de lo inevitable, frente a la pared de la humanidad, de lo físico, de la temporalidad, de las limitaciones que tenemos como seres humanos, viene la bola demoledora de la eternidad. Solamente perceptible a través de un encuentro con el Cristo resucitado. Y es el Cristo resucitado el que tiene que conectarnos a nosotros con una fe trascendente, que va más allá de este tiempo, que va más allá de esta vida. Por eso decía Pablo en 1 Corintios 15, si hemos esperado en Cristo solamente para esta vida presente, somos los más dignos de lástima. Porque nuestra fe no puede estar confinada, limitada a este mundo presente. No, para nosotros no nos basta un maestro religioso de moral. A nosotros no nos basta un mártir dejando su vida en la cruz. Para que nuestra fe sea completa, necesitamos encontrarnos y decir, he visto al Señor. Porque solamente si Cristo es Señor, entonces esta realidad se vuelve muy endeble frente al poderoso concepto de la eternidad. Cualquier problema que podamos tener en este siglo malo, como le define Jesús, tiembla ante la realidad inminente del siglo venidero y los dones y los poderes que han de venir a través del siglo venidero, de lo cual a través de la resurrección tú y yo tenemos un atisbo apenas de lo que está por venir. A través de ese vínculo eterno, a través de esa promesa de ver al Cristo resucitado, tú y yo podemos decir que aunque topemos muchas veces con la pared de lo inevitable, con la pared de lo natural, con la pared de lo no milagroso, aunque a veces hemos visto la mano de Dios y otras veces simplemente nos ha tocado esperar, hay un vínculo hacia lo eterno que dice, tal cual les dice Jesús, suba a mi Padre, Padre de ustedes. Tú no estás sola, María. El Maestro se va, pero el Padre sigue presente. Mi Dios y Dios de ustedes. Hay un Padre, un Maestro, alguien que cuida a sus ovejas, alguien que sigue conociendo cada cabello de tu cabeza, alguien que sigue estando al pendiente de ti. Un vínculo permanente con lo eterno. Un vínculo permanente con el siglo venidero. Un vínculo permanente que sigue hablando a lo más profundo de nuestro corazón y dice, esto no es todo. Esto no es todo. Esto es un capítulo de la historia nada más.
Esto es un paréntesis en un concepto que, ¿cómo explicas la eternidad? ¿Cómo trazamos un paréntesis en este espacio abierto? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Así es la eternidad. Es la inmensidad. Y en la inmensidad, en lo infinito, Dios traza un punto que es este tiempo y este espacio. Nuestra fe es mucho más grande que eso. Tenemos un segundo grupo de discípulos que tienen un encuentro con Jesús. Y estos son los caminantes a Emaús. Solo el Evangelio de Lucas nos da de una forma más explícita y más larga nota de estos dos caminantes. ¿Quiénes eran? Dos. Uno se llamaba Cleofas. ¿Quién fue Cleofas? Decía mi abuelita: ¿quién te echó al mundo, mijo? No sé. Cleofas. Y otro. ¿Qué es lo que sabemos de ellos? Eran discípulos. Eran discípulos que venían en la dirección opuesta a Jerusalén. Eran discípulos que se dirigían no solamente hacia el lado opuesto, sino a una aldea cuyo nombre era al mismo tiempo sinónimo de lo que sucedía en su corazón. Dos discípulos que caminaban hacia un pequeño pueblo llamado Emaús. Significado incierto, pero hay cierto consenso en atribuirle el significado de aguas tibias. Sí, ese era el estado de su corazón. Dos discípulos que quizás podemos identificarnos con ellos, porque a través de la información que ellos le dan a un caminante, un viajero no identificado que se encuentran en el camino, podemos saber que tenían cierta información acerca de Jesús. Los generales, había cierto entusiasmo en su corazón, cierta vinculación a este nuevo movimiento emergente. Había quizás compromiso, optimismo, alguna embarrada por ahí de pasión. Ellos le dicen a Jesús que, pues, básicamente le dice: ¿tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén en los últimos días? Pues vamos a decirte a ti, Dios omnisciente, lo que ha pasado. Dice, Jesús les pregunta: ¿qué cosas? Pregunta Jesús las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Versículo 21, ese no se los pasé a los chicos, pero quería únicamente parafrasear esto y cerrar con esta idea. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Aún habiendo recibido ellos el reporte de que la tumba estaba vacía, se dirigían en lado opuesto hacia la tumba vacía. Ellos iban con un corazón tibio, caminando rumbo a Emaús. Sí, nos identificamos quizás con su entusiasmo, con su entrega, pero a veces las confusiones de una temporada hacen que inmediatamente se active en nuestro mecanismo de defensa el plan B. No, esto no era lo que Dios quería. Este movimiento, esta vinculación a este movimiento, pues como que estaba chido, pero no, como que esto de la iglesia, pues sí me gustaba. Tantas veces he escuchado eso. Estaba padre y me gustaban los cantos, o me gustaba X, la chica que ibas a ver cuando te congregabas. Pero no había mayor pasión, no había mayor compromiso, no había mayor entendimiento de nada.
Y como todo, Dios tiene que sacudir los cimientos. ¿Será para que finalmente se compacten? ¿O será para que finalmente nos demos cuenta en dónde estábamos edificando? Porque ciertamente hay diversidad de cimientos. Pablo habla de diversidad de cimientos. Pablo habla de diversidad de materiales en los cuales se puede construir algo. Habla de heno, de paja, de madera, pero también habla de piedras preciosas. Y Pablo dice que la obra de cada uno va a ser pasada por el fuego. Ahora, no se necesita ser un genio para saber que si tú pasas la paja por el fuego se desaparece. Que si tú pasas la madera por el fuego, tarda más, pero eventualmente desaparece. Pero puede que haya materiales más preciosos por los que se pague un precio más alto, con los que tome un poco más de tiempo edificar, y sean esos materiales los que pasados por el fuego permanezcan. Gracias a Dios por la misericordia. Gracias a Dios porque su Hijo amado sigue encendiendo de vez en cuando el horno y sigue permitiendo que se queme la paja, que se queme la madera y que nos demos cuenta por qué estamos donde estamos y para qué estamos donde estamos. Nuestra fe se basa en la novedad del movimiento novedoso emergente. Quizás no permanezca. Es un entusiasmo vacío, quizás no permanezca. Es un compromiso sin sustancia, quizás no permanezca. El plan B es el recurso por excelencia de un discípulo que tiene cierta información, pero que no tiene la información necesaria. El plan B de regresar a Emaús. El plan B de darle la espalda a lo que quizás te gustaba pero no entendiste, pero ahí nos vemos. Yo voy a lo siguiente. Jesús está en el momento exacto en el que ellos están caminando hacia el plan B, caminando hacia el olvido de las aguas tibias, y se presenta con una palabra para ellos. Y no es una palabra ligera. Para los que creen que Jesús era así todo peace and love. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? El hecho de que ellos lo refieran como profeta, lo ubica en el montón. Jesús les dice, este no era un profeta, este era el Cristo. El Cristos, el ungido, el hombre destinado con el propósito específico de traer un nuevo reino a la tierra, de rescatar a los que estaban sujetos a la opresión del reino presente, el Cristo. Así que empieza corrigiendo su teología, empieza corrigiendo esta cristología deficiente que a veces tenemos. Del Jesús hippie, o del Jesús lejano, o del Jesús autoritario, o del Jesús martirizado, ese que aparece con una aureola aquí, todo blanco y suavecito de la cara. Jesús empieza reformando el concepto que ellos tienen de ese profeta. Sí era un profeta, pero más que un profeta. Sí, era un hombre enviado por Dios, pero no como cualquier enviado. Todo profeta era un emisario de Dios, era un enviado de Dios y hablaba las palabras de Dios. Pero este no era como cualquier otro profeta. Este era el Cristo y por lo tanto sus palabras, su enseñanza, su testimonio y su poder perdurarían. No eran capaces de disiparse con un hecho tan trivial como la muerte. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Curso de teología. Sí, te voy a ubicar. Y ahora les explica la Biblia. Sí,
no tenían quizás un libro físico, y no habla de los 66 libros que tú y yo ya tenemos, pero definitivamente estos cuates necesitaban enterarse. Y Jesús saca la Biblia para enterarlos. Estos que tenían un conocimiento deficiente necesitaban enterarse de Él a través de la Escritura. Necesitaban enterarse a través de Él por las palabras que estaban escritas. Bastó con que a María le recordara quién Él era. Bastó con que a María le llamara por su nombre. Pero estos quizás, por no haber estado tan cerca de Él, por no haber experimentado su poder de una forma viva y tan radical como María, necesitaban recabar el testimonio de Cristo de otra forma y saber, unido únicamente al testimonio que estaba, al movimiento que estaba de moda, que no se habían unido únicamente hacia el movimiento cool de la época. Esto era algo que había sido profetizado. Esto era algo que había sido anunciado. Y que ahora estos caminantes necesitaban conocerlo de primera mano para que fuese posible que regresaran del plan B. Porque hay un secreto en Emaús. Emaús es un engaño. Emaús es el novio que te conseguiste de rebote cuando te botaron. Emaús es el plan emergente que nos inventamos cada vez que algo sale mal y no podemos lidiar con el fracaso. Hay un poema, está poseída esta cosa. Hay un poema que alguien escribió de ellos. Ambos volvieron a casa, la viva imagen de pérdida y derrota, explicándole a un extraño el porqué de su alma rota, de cómo Jesús antes de la cruz parecía ser el Mesías. Ya todas las esperanzas en esa tumba yacían. ¿Cuán tardos son para ver? ¿Acaso no estaba escrito? Primero debía sufrir Cristo y luego entrar en la gloria. Entonces se abrieron sus ojos y aclararon sus mentes. ¿Acaso no estaban nuestros corazones ardientes? El relato continúa. Mientras Jesús les va dando este estudio bíblico particular, quizás la mejor predicación de la historia, a dos personas de quienes tenemos una identidad difusa, entran en una casa y le dicen, quédate. Y no es hasta que Él parte el pan que sus ojos les son abiertos, que finalmente la luz les resplandece. En ese momento Él desaparece porque la obra ya está hecha. La participación de nosotros en el cuerpo de Cristo es esencial en el propósito. Es esencial en el decidir si vamos a continuar camino a Emaús o nos vamos a regresar por donde veníamos, a Jerusalén. Ahí donde está la acción, ahí donde Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén. Primero ahí. Ese suponía ser el epicentro de este movimiento. Pero ahora ellos ya no tenían la información de un movimiento. Ellos conocen a ciencia cierta que este Cristo fue anunciado desde el inicio de la historia. Que este Cristo no es como cualquier otro Mesías autoproclamado, es el Cristo, el ungido. Y aquí viene mi versículo favorito. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Arde nuestro corazón al leer las Escrituras. En las temporadas de confusión o en las temporadas de caos, en las temporadas de incertidumbre, abre la Escritura y que tu corazón arda mientras el Espíritu Santo te empieza a revelar otra vez más que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Que arda nuestro corazón. Es necesario que cuando abramos la Escritura necesitemos la intervención del Espíritu Santo hablando a nuestros oídos, porque no podemos solventar el hecho de tener encuentros fríos con Jesús. No hay encuentros fríos con Jesús.
No hay aguas tibias con Jesús. En el camino a las aguas tibias, Jesús les muestra por quién es que su corazón verdaderamente arde. No es el plan B que te inventaste. No es el estilo de vida que simplemente emergió después de ese evento. No es el rebote. Es el Cristo. Es un propósito. Está en Él. Está justo a la vuelta de que tú y yo nos enteremos que nuestro corazón verdaderamente arde por Él y nuestro corazón se enfría poco a poco cuando vamos a Emaús. Qué importante fue para ellos partir el pan. Qué importante fue para ellos el tener esta revelación de que ese pan era el cuerpo de Cristo que fue entregado para ellos. Porque es justamente nuestra participación corporativa, nuestra participación en el cuerpo de Cristo, lo que supondrá hacer la diferencia, lo que supone regresarnos de Emaús. Tercer caso, y es el caso de Tomás. Juan 20, 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, o sea el cuate o el mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Durante la semana, los discípulos que estaban presentes cuando Jesús, luego de estar con los caminantes de Emaús, se les aparece a los 10, todos los que estaban presentes tienen la oportunidad de ver las manos de Cristo con las heridas de los clavos, de ver su costado, de que Cristo mismo les diga: aquí estoy, he resucitado. Y toda la semana siguiente fue la labor de convencer a un Tomás escéptico. Y el hecho de que diga el verbo original como está escrito, otros discípulos le decían, quiere decir que le estaban diciendo, continuamente le estaban repitiendo el testimonio. Y a este testimonio Tomás tiene una respuesta, pues que no me parece quizás la respuesta de un discípulo. No me parece la respuesta lógica de alguien que estuvo con Cristo. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos, o sea, las evidencias de Tomás eran cosa seria, y pongo la mano en su costado, no creeré. ¿Qué tipo de duda es esta? Tomás, ¿pareces ateo? Tomás, ¿quién te hizo tanto daño, no? No, Tomás era un judío devoto del primer siglo. Tomás era un judío que creía en el Dios de la Biblia, cuya Biblia era lo que hoy para nosotros es el Antiguo Testamento. Él creía en los milagros. Él creía en las cosas sobrenaturales. Tomás no se ha desviado, no es un apóstata incrédulo que tiene en poco estas cosas y dice, esto es una mentira. Ahora Tomás tampoco está como cansado, no está como agotado de tal forma que él puede decir, pues era, quizás esto era más propio de los dos anteriores. No, Tomás tiene la duda de quien quiere distinguir entre una fe genuina y mera ingenuidad. El tipo de duda que sufre Tomás es el tipo de duda que viene después de una gran desilusión. Y después de una gran desilusión, esta persona quiere asegurarse de no volver a pasar por el mismo engaño. Hay un poema también para Tomás. Escuchó las palabras de ellos, mas no creía en una fe tan elemental.
que cambia la verdad por un suspiro sentimental. A no ser que viera las marcas en los clavos en sus manos y tocara su costado, no creería. Entonces Jesús apareció. Echa fuera tu duda y mete la mano en mi costado. Toca las heridas que los clavos dejaron. Cree y comprende que yo soy la resurrección y la vida. Jesús aparece 8 días después, versículo 26, y dice que sus discípulos estaban dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Hay algo curioso porque hemos tildado a Tomás de muchas cosas y pocas de ellas buenas. Hay algo curioso porque Tomás recibió la misma prueba que sus compañeros y sin embargo a Tomás le decimos incrédulo. Tomás había basado su convicción y su profesión de fe hasta ese momento en las mismas pruebas que sus compañeros. Tomás no mete los dedos en las heridas de Cristo. Tomás no se atreve a levantar su mano porque Tomás en ese momento está experimentando la respuesta a todas sus dudas. Y esta es la gran dicotomía de la fe, esta dualidad, donde al mismo tiempo que unas dudas no son resueltas, otras son resueltas para toda la vida. Sabes, Tomás no era exactamente el incrédulo que siempre nos han querido vender. Todos los otros discípulos habían tenido pruebas, pero parece que ninguno creyó solamente por el testimonio de otros que habían, más bien, parece que todos creyeron por el testimonio de otros que habían visto al Señor. Simplemente Tomás quería ver más. Tomás era más exigente. Nuestra fe está basada en hechos reales. Pablo nos da una cátedra de eso en 1 Corintios 15, quizás el mejor texto acerca de la resurrección en toda la Biblia. Hay algunos teólogos que dicen: aún si aparece el cuerpo de Jesús y comprobamos sin lugar a dudas que Jesús estaba vivo, yo sé que Jesús resucitó en mi corazón. Pamplinas. Los mexicanos tenemos una expresión para desacreditar cualquier afirmación al instante. Y es simple y sencillamente: no es cierto. Pablo no operaba de esa manera. Pablo dice que si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra predicación y aún estamos en nuestros pecados. Que si esperamos en Cristo solo para esta vida presente, somos los más dignos de lástima. Que si no hay muerte ni resurrección, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Nuestra fe está basada en hechos reales. Hay evidencias donde podemos no responder todas las preguntas, pero sí tener certezas acerca de estos hechos tan delicados y tan importantes para nosotros. Lo que capta nuestra atención es lo que le dice Jesús. Jesús está dispuesto a dar esas evidencias. Acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela. Y la confesión de Tomás es brutal. Tomás no responde: sí eres tú, Jesús. Tomás no responde: maestro. Tomás no responde: perdóname, estaba equivocado. Tomás responde la mayor expresión de adoración que podía dársele a Jesús en ese momento, y es: Señor mío
y Dios mío. Pedro tuvo que ver una pesca milagrosa para decir algo similar: apártate de mí que soy pecador. Una sensación que lo sobrecogió de la divinidad de Cristo, que dijo: oh, este no es como cualquier hombre. Si María necesitaba ser conectada con lo espiritual, Tomás necesitaba ser conectada con lo físico. Por eso Cristo resucitó en un cuerpo físico, no como decían los docetistas, que era un espíritu, o como decían los agnósticos, que era una especie de alteración entre dos sustancias ahí extrañas. Tomás pedía evidencia física y Jesús se le presenta él mismo en la carne. Tomás necesitaba un contacto con el Jesús humano, porque las heridas del Jesús humano, qué hermoso que Él guarda sus heridas. Su cuerpo está glorificado, pero Él preserva esas heridas. Él preserva el testimonio que lo identifica con nosotros. Y eso es lo que hace que Tomás sea sobrecogido por esta sensación de adoración y diga finalmente: Señor mío y Dios mío. Todo el Evangelio de Juan resalta la importancia de creer. Todo el Evangelio de Juan dice que al final que Jesús hizo muchas señales milagrosas, pero al final encontramos a este Tomás que nos representa sí o sí a nosotros. Porque a diferencia de ellos, nosotros no hemos visto a los paralíticos caminar. Quizás nosotros no hemos visto un muerto levantarse, o la materia de los panes y los peces ser multiplicada de forma sobrenatural. Para nosotros, los más escépticos de esta casa, hay un rey con heridas. Hay un Cristo que te dice: yo soy real, pero bienaventurados los que no vieron. Jesús empieza el Evangelio de Mateo. Inmediatamente en el capítulo 5, el primer discurso que registra Mateo son bienaventuranzas. Bendecido quiere decir. Y en el último, en el cuarto evangelio, se registra la última bienaventuranza: a los que creen sin ver. Para quienes la sola idea de que Cristo sufrió y murió por nosotros basta. Quienes ven las heridas de ese hombre y dicen: yo no soy digno de esta gracia. Quienes ven el sufrimiento de alguien que con súplicas le pedía a su padre que apartara de él esa copa, pero con todo y eso sufrió el dolor más horrendo que pueda sufrir una persona. No fueron solamente los clavos ni los latigazos, fue el abandono, fue la injuria, fue la injusticia, fue el trauma, fue la traición. Dicen los psicólogos que a lo largo de nuestra vida todos vamos a experimentar más o menos 5 heridas. Esas 5 heridas las experimentó Jesús en un solo momento. Si hay un rey con heridas que puede identificarse con nosotros, Tomás posteriormente a eso, después de esta duda dolorosa, fue restaurado. Porque a veces se requiere un poco de duda para volver a la fe. A veces tú y yo requerimos estos momentos de verdaderamente tambalear, porque no somos ni María Magdalena, ni somos los otros dos que no tenían toda la información. A veces hemos estado muy dentro, y para muchos de nosotros es todo o nada. Es todo o nada. Y si un solo evento de nuestra fe se cae, todo se cae. Es que a veces uno
encuentra estos discursos de bueno, pero Jesús tenía muchas enseñanzas. Eso no es lo que nos tiene aquí. Es todo el proceso, es toda la encarnación, muerte, resurrección. Recordar eso, redondeamos esa información y decimos: Señor mío y Dios mío. Y esa es la evidencia de nuestra fe. El Tomás que estaba dudando, quizás con una fe agonizante, es devuelto a esa fe por completo. Ahora este Tomás que dudaba es capacitado y empoderado para ser un testigo útil y duradero de la verdad, de aquel que es la verdad. La confesión y el testimonio de Tomás nos llegan en cada una de las palabras de las Sagradas Escrituras. Por la misericordia de Dios, millones que jamás han visto al Jesús resucitado como lo vio Tomás, han creído y son bendecidos. Todo porque la Biblia se detiene y nos cuenta la experiencia de un escéptico al que un encuentro con Jesús le bastó. No era el Jesús al que él había seguido, era el Cristo resucitado, el que él necesitaba ver. Es que toda la fe se perfecciona en la resurrección de Cristo. Es que todo viene a tener sentido si Cristo efectivamente fue resucitado de los muertos por el poder del Espíritu Santo y fue recibido en gloria y está sentado reinando a la diestra del Padre. Eso es lo que nuestra fe necesita: cerrar el círculo de los hechos, cerrar el círculo donde empezamos con una fe en lo físico y en lo temporal, donde necesitamos que la Escritura alimente esa noción y donde finalmente cerramos con la noción completa de quién es este Jesús al que adoramos, al que servimos. Hay mucha resistencia a veces a entregarnos porque estamos en uno de estos tres casos. No podemos entregarnos porque queremos que Dios resuelva todo en el tiempo presente. No podemos entregarnos porque no conocemos verdaderamente al Cristo revelado en las Escrituras. No ha ardido nuestro corazón entendiendo su carácter, entendiendo sus decretos, entendiendo su sabiduría, entendiendo todo el consejo de Dios revelado en su palabra. Y nos ha faltado creer que ese ser sobrenatural se hizo hombre como tú y como yo, y que siendo hombre pasó exactamente lo mismo que tú y yo hemos pasado o habremos de pasar. La fe de Tomás fue tan profunda. La tradición dice que se fue a la India y que en la India fue martirizado. Tomás tuvo la muerte más gloriosa. Tomás tuvo la muerte de un testigo, o en otras palabras, en griego, de un mártir. Todos y cada uno de aquellos que vieron al Cristo resucitado y que le reconocieron como su Señor, terminaron dando su vida para Él. Ahora tú y yo no tenemos que derramar ni una sola gota de sangre, porque el sacrificio ya se hizo. Es una fe convencida, es un corazón conectado. María necesitaba al Jesús espiritual. Los caminantes necesitaban al Jesús de las Escrituras. Tomás necesitaba al Jesús humano. Todos necesitamos al Jesús resucitado. D.A. Carson lo encierra de esta forma tan hermosa: a través de los tiempos, ya sea en la época bíblica o en la nuestra, donde quiera que un hombre o una mujer que verdaderamente cree que Jesús resucitó para ser Señor y Salvador, completamente vindicado por su Padre Celestial, la persona descubre que esto cambia todo. Años largos han pasado y aún tememos a la muerte. La muerte se roba a nuestros seres queridos y nos deja destrozados.
se burla de nuestros sueños y nos llama con su gélido aliento. El terror final cuando el curso de la vida ha culminado. Pero esto sé, mi Señor viajó ya por este camino. Su cuerpo vestido está de inmortalidad. El aguijón del sepulcro ya no es. El poder del pecado fue destruido. Sumida es la muerte en su poderosa victoria. Vamos a ponernos de pie y alabar al Señor con todo nuestro corazón. Padre Santo, nos entregamos otra vez a ti. Cuando las dudas han invadido nuestro corazón, cuando los momentos caóticos nos han hecho vacilar o cambiar de opinión, hoy queremos encontrarnos con el Cristo resucitado, ese que te dice: no seas incrédulo, sino creyente. Ese que te invita a ver su humanidad, su divinidad, con la cual tenemos suficiente para serle testigos el resto de nuestras vidas. A Él sea toda la gloria.